Entonces yo lo que les decía es que cuanto más atractiva sea la tasa que me paga un plazo fijo, por ahí voy a estar más segura poniendo esa plata en plazo fijo que realizando una inversión que implica un riesgo, ¿sí? No sé, por ejemplo, si la tasa del plazo fijo fuera del 80%, no sé, hay que encontrar una inversión que supere ese nivel de rentabilidad. Entonces, eso fue más que nada lo que les quise explicar, como para que por ahí lo puedan ver con algún ejemplo casero, esa relación inversa entre tasa de interés y nivel de inversión. Pero de todas maneras lo vamos a ver más en detenimiento en otra clase. Esto era como para que tengan un poco un panorama. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, entonces vamos a... profe. Cualquier cosa me van preguntando. Bueno, entonces vamos a arrancar con PBI. Acá quiero que presten especial atención con el concepto de PBI, ¿sí? El PBI es el valor monetario del conjunto de bienes y servicios finales que se producen dentro de un territorio en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Que generalmente es un año, pero puede ser, porque a veces en el libro está un año, o sea, pues yo puedo medir el PBI por trimestre, por bimestre, por semestre, por cuatrimestre, por lo que fuera, ¿sí? Es en un determinado periodo. Es cierto que generalmente se usa un año. Entonces, acá quiero hacer especial hincapié en esta definición, ¿sí? Porque el PBI, el Producto Bruto Interno, es sumamente importante en economía porque nos permite medir la generación de riqueza de un país, si es una medida de valor agregado. Por eso es importante que entiendan el concepto, porque el Producto Bruto Interno es el valor agregado también, ¿sí? Hay veces que en el examen se pregunta valor agregado y como que no saben para dónde salir, ¿sí? Entonces, es importante que entiendan bien el concepto, porque a través de este concepto vamos a medir un montón de cosas, crecimiento, desarrollo y demás. Entonces, yo les decía, es el valor monetario porque obviamente yo tengo que valorizar a sus precios esos bienes y servicios producidos. Bienes es fácil, digamos, son bienes y servicios. Bienes, no sé, un termo, una lapicera, una computadora, o sea, todos los que son lo que es bienes, y también los servicios, cortes de cabello, clases de computación, ¿sí? Todo valorizado a precio. Pero fíjense que acá hay una palabra clave que no puede faltar, ¿sí? Esos bienes y servicios son finales. Vieron que yo hice hincapié al principio de la clase en una clasificación de bienes en intermedios y en finales. Fíjense que yo lo que quiero con el PBI, con el Producto Bruto Interno, es medir la capacidad de generación de riqueza de una economía. Entonces a mí me está interesando el valor agregado, ¿sí? ¿Lo compraste? Entonces, ¿pero de tapa dura? No. Ah, como esto. Eso. ¿De perro? Profe, ¿quiere silenciar los micrófonos usted? a ver, bueno, ahí creo que ya está. No sabía si me estaban haciendo una pregunta. Bien, entonces, decíamos que esos bienes y servicios que yo computo para el cálculo del PBI son solamente aquellos bienes y servicios finales, ¿sí? Son aquellos bienes que ya están aptos para su uso y su consumo, ¿sí? Muchas veces en los exámenes, por ahí ponen, porque se confunden mucho el concepto de producto con producción, ¿sí? Cuando yo hablo de producción, la producción de un país es todo, porque un país produce bienes intermedios, bienes finales, entonces la producción es todo. Pero el producto son solamente los bienes finales, ¿sí? No esos que todavía tenían que atravesar alguna o algunas etapas productivas para estar aptos para su consumo. Entonces a veces dicen, ay, pero me faltó una palabrita, pero falta esa palabrita y falta todo, ¿sí? Porque entonces yo les digo, calcule el PBI de una economía y el que lo calcula con todos los bienes y servicios finales les da que el PBI de ese país es de 500.000 millones de dólares, ¿sí? Porque está contabilizando varias veces alguna misma cosa. Porque si un país produce solamente dos bienes, supongamos, ¿no? Harina y pan, ¿sí?
ya en el valor final del pan está incluido el costo de ese insumo, la harina. Entonces, si yo estoy computando la harina y el pan, la harina la estoy contabilizando 2 veces, y eso no me da una medida de valor agregado, ¿sí? Entonces, es fundamental que entiendan que son el valor de todos los bienes y servicios finales, ¿sí? Solamente los finales. Ahora, cuando veamos las metodologías de cálculo, por ahí va a quedar más claro. Fíjense que se llama Producto Bruto Interno, ¿sí? Esa I de PBI, que significa interno, me está delimitando geográficamente a dónde corresponde ese producto, ¿sí? Me está diciendo los límites territoriales de ese producto generado, ¿sí? Entonces, son todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras del país. No importa si los factores de producción son residentes o no residentes, ¿sí? Importa que son producidos internamente en el país, ¿sí? Después vamos a ver que también podemos obtener en lugar del Producto Bruto Interno el Producto Bruto Nacional. Y ahí tenemos que hacer alguna cuentita para pasar de Producto Interno a Producto Nacional. Pero cuando hablamos de Producto Bruto Interno es dentro de los límites territoriales del país. Y obviamente para un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Computo todos los bienes y servicios finales que se producen en nuestro territorio en un trimestre, en un año, ¿sí? En un periodo de tiempo. Cualquier duda me van preguntando, me interrumpen. Bueno, si bien yo les decía que es un concepto fundamental en economía y que vamos a ver que nos va a permitir estimar un montón de cosas, también hay que reconocer que este concepto presenta limitaciones, ¿sí? Hay cuestiones que no se tienen en cuenta por alguna cuestión particular y otras que deberíamos tener en cuenta, pero por la dificultad en su medición o algún otro factor no se computa, ¿sí? A ver, antes de deschavar un poco las limitaciones. A ver, vamos a pensar juntos. Recuerden siempre la definición que vimos recién. Si yo tengo en mi casa una huerta, ¿sí? Y estamos calculando el PBI de Argentina para un periodo. Y yo en ese periodo, en la huerta, tuve una producción de tanta cantidad de tomates, ¿sí? ¿Eso es PBI o no? Sí. Depende. Para Entonces, autoconsumo no ¿Están genera afilados? PBI. Bien, perfecto, están muy, muy afilados, perfecto. Son para autoconsumo, ¿sí? No tengo verdulería, es para consumirlo. Y pero si lo consumís vos, ¿qué valor monetario tiene? Y podríamos ver más o menos el precio promedio que hay en las verdulerías. Se me ocurre. A ver. Y si estaría destinado a la venta, sí sería PBI, porque ya estaría como un producto final dentro del territorio. A ver, la realidad es que yo ya sea que los comercialice o que los consuma, es PBI, porque acordémonos de la definición. ¿Es un bien final? Sí. ¿Fue producido dentro de los límites territoriales de nuestro país? Sí. ¿En el periodo analizado? Sí. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Imagínense que nosotros, todos los países, cuando hacen las estimaciones a través de los institutos de estadísticas y censos, es de casi imposible medición y aparte el impacto que puede tener en el cálculo del PBI. Ahora por ahí con la pandemia cambió porque muchos, o sea, las huertas como que cobraron otro valor. Pero más allá del chiste, por ahí el impacto que tienen estas producciones para autoconsumo que pueden tener las familias no es de un impacto relevante en el cálculo del PBI. Y fíjense que es muy complejo, o sea, la magnitud del objeto de estudio es sumamente compleja y heterogénea, con lo cual, si bien es PBI, no sé, sería por ahí antieconómico las estrategias, no sé, de dron o de lo que sea, o de la estimación, en la relevancia que puede tener eso en el consumo. Entonces, ¿es PBI? Sí, pero no va a estar contabilizado en la cifra que nosotros veamos relevada de Producto Bruto Interno de ese periodo, ¿sí? Bueno,
Y lo mismo, si yo los veo, o sea, si se venden, digamos, en un mercado ilegal, también, o sea, sí, es un bien final producido que se comercializa, pero también va a ser imposible medir todos aquellos bienes y servicios finales o sea, cuya transacción está en un mercado que no es el formal, ¿sí? Entonces, eso sí es PBI, pero tampoco se va a ver reflejado en el importe de PBI. Otra cosa también es que no tiene en cuenta qué tipo de bienes se producen, ¿sí? No tiene en cuenta si el PBI aumenta porque aumentó la producción de alimentos o porque aumentó la de armas o la de venenos, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros hablamos de la cifra del PBI es meramente cuantitativa, ¿sí? No es cualitativa, ¿sí? Bueno, no mide la producción para autoconsumo, que era lo que comentábamos recién. No tiene en cuenta las transferencias, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo tengo un auto que compré hace 3 años, ¿sí? Y se lo vendo a Brenda en este periodo, ¿eso yo lo tengo que tener en cuenta o no? ¿Qué les parece? No, porque es el mismo auto. No, tal cual, porque a veces uno lo ve en términos microeconómicos y Brenda dice, bueno, no, pero yo tengo, no, o sea, pero en términos macroeconómicos la economía no creció ni decreció. Es el mismo auto, que es lo mismo, que lo tenga yo, que lo tenga Brenda, que lo tenga Baltasar, que lo tenga Yanina, ¿sí? El auto contó cuando salió de la fábrica, por ejemplo. Claro, Ya de ahí dejó de ahora, contar. tal cual, ahora si Brenda se compra un 0 kilómetro, que es un automóvil producido en el periodo o lo que fuera, es otra cuestión, ¿sí? Pero el automóvil, que ya ese automóvil se contabilizó como PBI hace 3 años, ¿sí? Entonces, cuando es una mera, digamos, pasaje de manos, creo que viene ahora, ahí no considera la venta de activos de segunda mano, no va. Y otra cosa, por ejemplo, las jubilaciones. ¿Les parece que inciden, o sea, que forman parte del PBI? Las jubilaciones que cobran sus abuelos, por ejemplo. No generan PBI. Acá tampoco. Lo que sí genera PBI es los salarios, ¿sí? Porque yo tengo una contraprestación. Yo en el periodo este trabajé y cobré, pero la jubilación, por supuesto que es un derecho porque la persona trabajó un montón de años, aportó, llegó a su edad, pero en el periodo que estamos analizando es una mera transferencia, no generó valor agregado, ¿sí? Como si yo estoy trabajando por una empresa que genero estrategias de comercialización o financieras o diseño productos o lo que fuera, ¿sí? Vamos a ver que van a influir en algo dentro del ingreso, pero no son PBI, ¿sí? O sea que ustedes, aunque tengan, digamos, ese dato, no lo agreguen al cálculo del PBI, porque conceptualmente sabemos que no lo es. O sea que todo lo que genere valor agregado es PBI. O sea, el PBI es una medida de generación de riqueza o de valor agregado. Entonces, fíjate que nosotros por definición, ¿qué decimos? PBI después vamos a ver que hay diferentes formas de calcularlo, por eso ahí por ahí recién les mezclé cuando les hablé de salario, ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Pero son todos los bienes y servicios finales que se producen en un territorio en un periodo. Y esos bienes y servicios finales tienen un valor agregado, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo sembré la semilla, contraté a alguien para, no sé, fumigar, o sea, y después obtengo, digamos, una producción de cereal, que sería como el bien final, ¿sí? Y eso es, o sea, durante todas las etapas de ese proceso productivo se fueron generando valor agregado. Y eso es lo que yo mido, ¿sí? Lo que intento medir a través del PBI. Yo acá con esto que les estoy poniendo es un concepto súper importante, nos permite analizar, estimar y demás, pero también quiero que tengan en cuenta que hay cosas que es imposible medir, que hay cosas que se escapan y que hay cosas que a veces, por ahí ustedes en el ejercicio, no sé, tienen, no sé, las jubilaciones y a veces si no tienen muy en claro los conceptos es como que quieren usar todo y terminan obteniendo cualquier Profe, cosa.
Sí. ¿Podría explicarlo de nuevo por qué el salario sí es PBI y la jubilación no? Bien. Eso lo vamos a ver igual más en detalle en una filmina después, pero para que a vos te quede claro es, cuando nosotros, el PBI, el concepto, es el que yo les dije, ¿sí? Pero después vamos a ver que hay diferentes formas de calcularlo, ¿sí? Bueno, esperen que, les termino de explicar esto y nos vamos a centrar bien en eso porque es súper importante que lo puedan entender bien, así no mezclamos. Bien, ahora entonces pasamos a lo que dice ella, a la pregunta que me hizo. El PBI, ya a esta altura espero que tengan bien en claro, porque ya lo repetí 50 veces la definición, pero es muy importante cada palabrita dentro de esa definición. Eso es el PBI, pero yo tengo 3 formas diferentes de calcular ese PBI, ¿sí? Son 3 metodologías de cálculo diferentes, pero que arriban a un mismo resultado. Cuando ustedes en el parcial tengan información y tengan que calcular el PBI, por ejemplo, por los 3 métodos, no me pueden poner, por el método del producto el PBI fue de 500.000, por el método del ingreso fue de 800.000, no, o sea, les tiene que dar lo mismo, ¿sí? Es como si yo, no sé, les dijera, a ver, estimen cuánto gana X persona, y lo pueden estimar por el recibo de sueldo o porque ustedes saben que gastó tanta plata y ahorró tanta plata. Pero lo que ganó es lo mismo, ¿sí? Son como diferentes formas de calcularlo, pero el resultado tiene que ser el mismo. No es que si sacan la cuenta entre lo que gasté y lo que ahorró, ganó más o ganó menos, ¿sí? El ingreso es el mismo, lo calculan de formas diferentes. Eso es lo que pasa acá. Nosotros para calcular el PBI tenemos 3 maneras. La manera que se asimila a la definición que vimos recién es el primer método, es el método del producto, ¿sí? En este método del producto nosotros tenemos acá Producto Bruto Interno a precios de mercado, ya también les voy a explicar qué significa el PBI valorizado a precio de mercado, es igual, esto BBP significa valor bruto de producción. Y el valor bruto de producción es justamente la producción, ¿sí? En valor bruto de producción yo tengo valorizados los bienes y servicios, ya sea finales o sean intermedios. Tengo todo lo que se produce, no distingo en final o en intermedio. Todo lo que se produce valorizado en términos monetarios está dentro de valor bruto de producción. Como a mí solamente me interesa el producto o el valor agregado, si yo acá tengo los bienes y servicios finales e intermedios, ¿cuáles le voy a restar para que me queden solo los finales? Los insumos. Los insumos o bienes intermedios, ¿sí? Si yo acá tengo valorizados los finales y los intermedios, y yo por definición sé que en producto son solamente el valor monetario de los bienes y servicios finales, a esos 2 valores le resto el valor de los bienes intermedios o insumos. Y ahí obtengo mi Producto Bruto Interno a precios de mercado o el valor agregado de ese periodo, ¿sí? Perdón, profe, los insumos, ¿qué vendrían a ser, capaz? Los insumos son los bienes intermedios. Son aquellos bienes que todavía tienen que atravesar una o más etapas en el proceso productivo para estar aptos para su consumo. En el ejemplo, por ejemplo, que yo les ponía con la harina y el pan, en el valor bruto de producción yo tengo los kilos producidos de harina por el precio de la harina, más los kilos producidos de pan por el valor del pan, ¿sí? Todo eso es producción, y me da, por ejemplo, 10.000 pesos, ¿sí? Pero como yo solamente quiero los finales para justamente medir ese valor agregado, lo que hago es, a ese valor de producción, que incluye la producción de harina y la producción de pan, le resto el valor de los kilos de harina por el precio de la harina, ¿sí? Que serían mis insumos o mis bienes intermedios. Se los digo con sinónimos porque a veces por ahí en la bibliografía o en el parcial, a veces puede ser consumo intermedio, insumos, bienes intermedios, ¿sí? Materias primas, ¿sí? Por ahí se les dice, no sé, la materia prima que se utiliza para la elaboración del pan, ¿sí? Entonces, ustedes en producción
no discriminan si son finales o intermedios, en producción va todo, porque todo es producción, pero para obtener el producto, a toda esa producción le restan los insumos o bienes intermedios. Obviamente su valor monetario, ¿sí? Acá estamos trabajando con pesos, ¿sí? No sé si quedó clara la pregunta. Sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, y ahora sí vamos a la pregunta anterior, ¿sí? ¿Dónde aparecía salario? Bueno, acá primero les explico. Acá, bueno, salario generalmente en economía se simboliza con la letra W por wages, pero si quieren pongan salarios. Por el método del ingreso sería Producto Bruto Interno, precio de mercado igual. Esto sería salario, esto sería renta, esto sería interés y esto sería beneficio. Fíjense que no es nada más ni nada menos que las diferentes remuneraciones a los diferentes factores productivos que comentábamos hace un ratito, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá estoy calculando el PBI por el método del producto, producción menos insumos. Acá voy a estar calculando ese Producto Bruto Interno a través de las remuneraciones a los factores productivos. Bueno, y el otro método que no me voy a adelantar. Entonces, fíjense, salarios, rentas, intereses y beneficios. Y a eso yo le sumo las amortizaciones, porque fíjense que esta B del producto significa bruto, ¿sí? Cualquier variable en términos brutos, cuando acá en este caso que tenemos el producto bruto, es que incluye las amortizaciones. ¿Qué son las amortizaciones? Seguramente ustedes lo hayan visto en contabilidad. Las amortizaciones lo que representan es el valor monetario del desgaste que sufren los bienes de capital que utilizan las empresas en sus procesos productivos en ese periodo. Entonces, por ejemplo, una empresa se compra un camión en 100.000 pesos y se estima una vida útil de ese camión de 5 años. Entonces, a ese valor de origen de 100.000 pesos se divide por los años de vida útil y da 20.000 pesos, que es que yo lo que quiero tratar de hacer es cuando se le termine la vida útil, que puede ser que en ese momento tenga un valor residual, un valor recuperable, poder reponer la misma capacidad del bien. Entonces es como que yo voy guardando, entre comillas, 20.000 pesos por año, que esos 20.000 pesos representarían el desgaste que sufre ese bien de uso en ese periodo, ¿sí? Esa amortización... Profe. Sí. No, cuando termines después me podrías decir lo que significaba BBP. Sí, ya te lo digo. BBP es valor bruto de producción. Gracias. Y acordate que valor bruto de producción es la producción y ahí valorizás lo que es bien final y bien intermedio, todo. Después restás la valorización de los intermedios y te quedan por ende la valorización monetaria de los finales. Acá en amortización solamente les aclaro que se acuerdan que es un concepto que no significa una erogación de fondos, ¿sí? No es que la empresa tiene que pagar 20.000 pesos, ¿sí? Es un concepto más bien contable, pero que bueno, ese valor de la amortización que representa el desgaste de los bienes de capital en el periodo, cuando nosotros ese valor lo tenemos incorporado, lo tenemos sumado, estamos hablando del producto en términos brutos. Vamos a ver en un ratito que a veces queremos hablar del producto neto interno. Entonces, cuando nosotros hablamos de producto en términos netos, lo que hacemos es al producto bruto restarle el valor de las amortizaciones. Y pasamos de bruto a neto, ¿sí? El bruto incluye la amortización, el neto la excluye, no la tiene en cuenta a la amortización. Después igual lo vamos a ver mejor, pero como para que tengan la idea, ¿sí? Entonces, esta amortización que yo sumo es justamente por esto. Y después, por último, esta última partecita de la ecuación, este II es impuestos indirectos menos subsidios. A veces también lo pueden ver como impuestos indirectos netos, ¿sí? En definitiva, lo que va ahí son los impuestos indirectos
neteados de los subsidios. Y acá también, un impuesto indirecto típico, por ejemplo, es el impuesto al valor agregado. Ustedes cada vez que compran algo, no se van a comprar el cuaderno para tomar los apuntes de macroeconomía, ¿sí? Entonces, cuando ustedes compran ese cuaderno, al precio neto se le adiciona un 21% de IVA, ¿sí? Entonces es un impuesto indirecto porque se termina trasladando al consumidor, o sea, quien en definitiva está pagando el IVA son ustedes, o cuando van al súper los productos están con el IVA incluido, ¿sí? Entonces ese impuesto indirecto encarece el precio que se paga por los productos, ¿sí? Fíjense que esta partecita tiene que ver con esto que yo hace un ratito les decía, precio de mercado, ¿sí? Cuando yo estoy valorizando el PBI a precios de mercado, lo estoy valorizando al precio al que llega al consumidor, ¿sí? Por eso yo sumo los impuestos indirectos, porque porque el IVA, ustedes pagaron el cuaderno un 21% más, ¿sí? Y estos subsidios, mucho cuidado con estos subsidios, porque estos subsidios que se restan acá son los subsidios a la producción, ¿sí? Es, por ejemplo, yo soy ministra de Economía y yo digo, bueno, no, a ver, los cuadernos y todos los insumos escolares, como yo valorizo mucho la educación, voy a poner que cada útil salga un 30% más barato, o, no sé, 30 pesos menos por unidad, ¿sí? Entonces, ese subsidio a la producción me va a hacer que llegue al mercado ese bien un 30% más barato, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sumo lo que lo encarece, en este caso los impuestos indirectos, y el resto de esos subsidios. Si a ustedes en el ejercicio les aparece un subsidio, una asignación universal por hijo, no tiene nada que ver ahí, la usamos para otra cosa, pero al precio de mercado no lo afecta en nada, ¿sí? Porque a veces cuando no tienen en claro los conceptos es como que ven subsidio y todo lo que les suene parecido lo quieren meter, ¿sí? Por eso es importante que lo vean bien. Y lo mismo que acá son los impuestos indirectos. Otra cosa importante en relación a esta ecuación, ustedes tienen los salarios, ¿sí? Las rentas, los intereses y los beneficios, ¿sí? Acá obviamente en los beneficios están las utilidades de las empresas, ¿sí? A veces lo pueden ver con otro nombre, suponete, utilidades o dividendos, por ejemplo, ¿sí? A veces los beneficios se pagan con dividendos. Entonces en el ejercicio ustedes pueden tener los dividendos distribuidos son de tantos y los no distribuidos son de tantos, ¿sí? Ahí va todos los beneficios. Después veremos, vamos a ver que con los que no se distribuyen pasa algo y los que se distribuyen pasa otra cosa, ¿sí? Pero cuando yo quiero calcular el PBI, va toda la ganancia. Después, no importa si la distribuyo o no. A veces se confunden y ponen lo distribuido. Y puede ser que por ahí las empresas ese periodo digan, bueno, no distribuimos y que no hubo generación de valor agregado. Sí. Entonces, son los beneficios, aparte de que no interesa si se distribuyeron o no, son beneficios o utilidades totales antes de impuestos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, en el ejercicio, las utilidades, no sé, las utilidades distribuidas fueron de 500, las no distribuidas fueron también de 500, y el impuesto a las ganancias fue de 300, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a poner ahí dentro del PBI van a ser 1.300, ¿sí? Porque son las utilidades antes de impuestos, ¿sí? ¿Cuál fue la utilidad antes de impuestos? 1.300. Después 300 tuvo que pagar un impuesto directo, como es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Eso igual lo van a ver mejor en práctica, pero yo siempre como que me voy metiendo, pero está bueno que tengan bien en claro eso. Porque a veces si no se dan cuenta de computar algo, les da diferente por los 3 métodos, ¿sí? Y uno agarra un examen y ve que por el método del producto les dio 500, por el método del ingreso les dio 900, y por el método del gasto les dio 100, y por más que por ahí le faltó una cosita en cada uno, es como que no entendieron el concepto. El PBI es uno solo, lo calculan de maneras distintas, ¿sí? Y a veces es porque no se dan cuenta o ponen algo que no tienen que poner o les faltó computar algo. Bueno, y ahí volviendo a la pregunta, que no me olvido, entonces
yo lo que les decía es que cuando uno habla de generación de riqueza, ¿sí? Los factores productivos generan valor agregado, ¿sí? Si yo, no sé, alquilo unas hectáreas de campo para producción, o si yo pongo mi fuerza de trabajo a disposición de una empresa, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una contraprestación en el periodo. Yo pongo mi fuerza de trabajo y recibo un sueldo. Yo alquilo mi campo, recibo una renta. Yo aporto un capital, recibo un interés, ¿sí? Pero cuando hablamos de la jubilación, eso no hay contraprestación en el periodo, ¿sí? Se generó el derecho, está perfecto, y después con esa jubilación los abuelos deciden consumir o ahorrar, que lo vamos a ver en un ratito, pero la realidad es que es una mera transferencia, no genera riqueza, no genera valor agregado en el periodo, ¿sí? Cobran una plata por mes o haber jubilatorio por mes, con legítimo derecho, pero en lo que nosotros estamos analizando, que es PBI, no tiene incidencia, ¿sí? No se genera nada de valor agregado, ¿sí? Que es diferente con el factor trabajo, ¿sí? No sé si quedó claro. Bárbaro. Y el método, un método muy importante, digamos, una ecuación que vamos a ver mucho a lo largo de la cursada, es por el método del gasto, ¿sí? En el método del gasto, ustedes van a calcular el Producto Bruto Interno a precios de mercado, contabilizando. Esta C es, ahora les explico cada una, pero esto es consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Y también, para irles graficando un poco la cursada, vamos a tener... Profe, ¿lo puedes repetir? Sí. Consumo, más inversión, ahora les explico qué va en cada uno, ¿sí? O sea, dijimos consumo, más inversión, esta I es de inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Si ustedes miran el programa de la materia, hay una unidad que es consumo, hay una unidad que es inversión, hay una unidad que es gasto público y hay una unidad que es sector externo, que tiene que ver un poco con exportaciones e importaciones, ¿sí? Acá, para que ustedes tengan en claro, cuando ustedes calculan el Producto Bruto Interno a precios de mercado por este método, en esta C van a computar todas las compras de bienes y servicios que hacen las familias, ¿sí? Las familias no son unidades productoras, ¿sí? Vieron en el flujo circular del ingreso que teníamos familias y empresas. Las familias son consumidores de bienes y servicios y ofrecen sus factores productivos, ¿sí? Pero las que son productoras, las que producen los bienes y servicios, son las empresas. Con lo cual, en términos macroeconómicos, toda compra que hagan las familias es bien de consumo, ¿sí? Porque no se va a utilizar en la producción de otros bienes, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque si una familia se compra un auto, ¿es consumo o es inversión? En términos macroeconómicos. Consumo. Consumo. Yo hago hincapié porque uno dice, ay, me compré un auto, es una inversión. Y sí, pero acá siempre nos tenemos como que extrapolar y analizarlo en términos macroeconómicos. Claro, porque en este caso, digamos, el auto no genera. Claro, es para pasear. En cambio, una empresa sí, porque con eso puede distribuir, no sé, ¿sí? Pero todo lo que compran las familias, la familia compra la manzana para hacer la tarta de manzana, no importa, es consumo, porque la compra para consumirla ellos, ¿sí? Es todo consumo, todo lo que compran las familias es consumo. En cambio, obviamente, los bienes de capital que adquieran las empresas para incorporar, obviamente, en el proceso productivo, lo vamos a tener acá dentro de inversión, ¿sí? Acá dentro de inversión vamos a tener la compra de maquinarias, la compra de equipo durable de producción, la compra de rodados, obviamente para la actividad, la construcción de un galpón, ¿sí? Bueno, herramientas o lo que fuera va a estar en inversión. Profe, Bueno, queda menos sí. de un minuto. Se pasa volando.
Bueno, desconectamos y volvemos a conectar. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido para que no se les haga tan larga y pesada. Desconectamos y arrancamos entonces, con el mismo link. Dale, profe.